Suena la campana, profesor. Ahí está. Me pongo de pie y Yo le también. entrego la manzana coletera, el ritual Muchas gracias. público de educación pública que Es corresponde. el mero mero. profesor. Sí, no como otros que regalan membrillos o melones. Todavía el melón está verde, ¿sabes? Lo tengo en mi casa. Sigue Está verde. madurando, está No hay yo qué madurando. hacer con ese Se le va a melón. morir Sí. en esta fecha el pelón. Hay si no lo abre luego. hay que acelerarlo, sí. Si quiere dar vuelta la pizarra, Démosla, profesor, démosla. entramos en materia. Nos damos vuelta. El aula está esperando para hablar del primer papa que vino a Chile. The first potato. El primer papa que vino El a primer Chile. papa que vino a Chile. No fue el polaco, el No, de no fue Pontino. Bostila. Ah, mira. Claro. ¿Ya? Pero fue un prepapa. Ah, vino Un antes, prepapa, antes de ser claro, papa. Era claro. el másico de papa. Era un protopapa, digamos. Protopapa. Claro. Ya. Todo esto, obviamente, dentro del contexto de que se murió el Papa Sí, pues, Francisco, claro, tiene que ver con el fallecimiento del último papa. Ya. Entonces, bueno, los vínculos del Vaticano y en particular las visitas papales a Chile que han sido muy relevantes, ¿no? La de Francisco con todo el tema de los abusos sexuales que tuvo gran resonancia, no solo en Chile, sino que en el mundo, ¿no? Claro. Y la situación de su papado ante un cierto descontrol de la jerarquía eclesiástica. Luego antes, por supuesto, el año 87, la visita de Juan Pablo II, en el contexto de la dictadura. Entonces fue una visita muy cargada políticamente, con mucha presencia del tema de los derechos humanos. Entonces también fue una visita histórica, ¿no? Ahí En no un fue el sentido muy primer amplio. papa de Boitila que vino a Chile. No, Ah, vino mira, primero hay a imágenes. Chile. Ahí está, claro, esa visita fue muy importante. Nosotros éramos unos mozalbetes. Éramos unos chicuelos, sí. Y ya, pues vámonos entonces con el primer papa que vino a Chile, o protopapa, como usted dice. Claro, ¿Dónde mire, nos situamos, profesor? Nos situamos ¿Quién en fue? 200 años atrás, así Ah, nomás. ya. 2 siglos, 200. 2 siglos y ya, así. Ya, hay que darte. Al tiro nomás, rápidamente, sin asco. Ya. Fue la Avenida Chile el año 1824 de que él sería Pío IX. Ay, justo 200 El Papa años, Pío IX, prácticamente. claro, prácticamente Pío 200 IX. años, el 24. Ah, por eso el puente se llama y la calle de acá se llama Pío IX. Claro, bueno, tiene que En ver con honor la al calle. caballero, digamos. Hay aquí todo, el barrio Bellavista tiene como una nomenclatura religiosa, eclesiástica, ¿no? Tiene que ver con una población que hizo Monseñor Casanova hacia la zona más hacia el oriente, donde están los canales de televisión, ¿no? Claro. De ahí el puente del arzobispo y una serie tiene razón, pues. de denominaciones, digamos, que tienen que ver con la Iglesia Católica. Y este fue Pío IX, aquí ya Él era es papa. Pío IX, él ya papa, él fue un papa muy importante, digamos, fue papa, uno de los papados más extensos de la historia de la Iglesia Católica, Claro. a mediados del siglo XIX. Como 1840 y tanto, 1846, él asume 1846. como sumo pontífice. Ah, mire, este es Pío IX. Y es un papado muy importante desde una perspectiva, digamos, política, porque él fue un papa que tuvo que, o se enfrentó al proceso de secularización de la sociedad europea Ya. y por resonancia también las sociedades latinoamericanas, desde una perspectiva, digamos, más conservadora, ¿no? Acabo de cachar que Pío IX es por Pío IX. Sí, claro. Yo pensé que era porque era abuelo. Pío IX. No, el nono. El nono. El nono y la nona. Oiga, no, Pío ahí- IX, ¿no? Y este era conservador. ¿Y cómo llegó a Chile? ¿Por qué llegó a Chile en 1824? Bueno, él viene en una situación también política bien importante que tiene que ver con el quiebre de las relaciones políticas y diplomáticas entre las nacientes repúblicas hispanoamericanas tras los procesos de independencia y el Vaticano y la Santa Sede. Perfecto. Y Roma más bien, porque no era el Vaticano, en esa época Roma tenía territorio, ¿no? En Italia, entonces era más que el Vaticano. Y tiene que ver con que en el proceso de independencia la Iglesia Católica, la jerarquía en general, en su gran mayoría, apoyó la causa realista porque había una vinculación muy estrecha entre la Iglesia Católica y la corona española, ¿no? De hecho, el rey de España tenía una potestad que era el patrimonio, el patronato, perdón, en el cual el rey tenía la potestad de nombrar a los obispos en lugar del Papa. Entonces la unión era estrechísima y claro, la Iglesia Católica veía estas experiencias revolucionarias con mucha distancia y peor aún después de las guerras de emancipación que se instauraran regímenes republicanos, ¿no? Claro. Que iba en contra de lo que era en aquellos años, La digamos, la monarquía. doctrina católica. Claro, claro. Además que, como usted ha explicado, profesor, generalmente estos movimientos eran liderados por masones o por gente ligada o cercana a los
movimientos más laicos, ¿no? Sí, los sí. héroes de las independencias latinoamericanas. Sí. Me refiero. Herederos y en Estados cierto, Unidos ni hablar. claro, de la Revolución Francesa, que para la Iglesia Católica era una cuestión, una aberración, ¿no? Y también la experiencia republicana norteamericana, que tenía un origen protestante, ¿no? Entonces, no veían con buenos ojos esta situación. Y bueno, resulta que durante el gobierno de O'Higgins, ya declarada la independencia en Chile, siendo director supremo, don Bernardo O'Higgins, envía una misión diplomática a Roma para restablecer relaciones con el Vaticano y sobre todo para que el Vaticano reconociera a la República de Chile, ¿no? A la nación chilena. Y para eso envía a José Ignacio Cienfuegos, que era un canónigo, digamos, patriota, ¿no? Él había sido parte de una de las primeras juntas en Chile, había sido diputado, entonces tenía cargos políticos cercanos al bando patriota. Este caballero. José Ignacio Cienfuegos. Era como liberal entonces dentro de la iglesia. Exacto. Entonces lo manda, él era un canónigo, o sea, un experto en cánones, es un sacerdote que ha tenido formación, podríamos decir, legal, ¿no? En relación a los cánones de la Iglesia Católica. Es como un abogado dentro del clero, es un asesor. Claro. Entonces es un intelectual, ¿no? Es un tipo que sabe. Y ya lo mandan a restablecer relaciones con la Iglesia Católica. Y bueno, y en eso viene la caída y la abdicación de O'Higgins y la llegada al poder de don Ramón Freire. Chuta, cambió el panorama completamente. Cambió completamente. Y el gobierno liberal que asume con Freire no veía con tan buenos ojos esta misión diplomática y le envió una carta a Cienfuegos para que regrese a Chile y aborte la misión. En esa época estamos hablando de un barquito que tenía que dar la vuelta por Punta Arenas, o sea, eran varios meses. Era el tremendo viaje y eso provocó de que la carta llegara tarde cuando ya se había logrado un acuerdo con Roma para que enviaran a Chile una misión diplomática con el objetivo de restablecer las relaciones. O sea, ya estaba hecha la invitación. Ya estaba hecho, no se podía echar para atrás, ¿no? Ya venían de viaje de vuelta, Cienfuegos, ¿no? Que era el que había sido enviado a realizar esta gestión, con una comitiva papal que eran 3 sacerdotes, ¿no? Y dentro de esos 3 había un canónigo, Juan Mastay, que iba a ser el futuro Pío IX, ¿no? Que era como un secretario de esta comitiva, ¿no? Quien la dirigía era Monseñor Muzzi, y había otro sacerdote de apellido Sallusti, ¿no? 3 italianos. Entonces ellos llegan a Chile. Muzzi. Ahí está Muzzi. Ellos llegan a Chile a inicios del año 24, en marzo de 1824, perdón, y van a permanecer en Chile hasta diciembre, o sea, eran largas visitas, un poco por lo que tú decías, ¿no? Porque los transportes, las comunicaciones eran lentas, no salían con mucha frecuencia, y se quedaron, ¿no? 8 meses duraba el viaje, según algunos cronistas. Imagínate, largo viaje. Entonces, en esa perspectiva, las estancias también eran prolongadas, ¿no? Y bueno, y ese viaje fue una negociación bastante áspera, ¿no? Porque primero Freire no tenía ningún interés en negociar con ese grupo, ¿no? Y lo principal que ahí se estaba negociando era quién nombraba a los obispos, o sea, quién tenía el poder sobre la Iglesia Católica. Si es que la República mantenía la potestad del patronato de los reyes españoles, o como quería Roma, de que esa se devolviera al Papa y que fuera él quien la nombrara, porque la situación política había cambiado y por supuesto a la Iglesia le interesaba de que quienes dirigían, ¿no? Que la dirigencia eclesiástica en Chile y en general en América, porque esta era la primera misión que llegaba a América después de la crisis de la independencia, fuera un antecedente y un ejemplo para lo que se iba a hacer después. Entonces lo que se estaba ahí discutiendo era importante, ¿no? Y nacía la gran guerra del siglo XIX, entre comillas, ¿no? Pipió los pelucones, conservadores liberales. Exacto. De hecho, el bando conservador en Chile ve la llegada de esta misión diplomática con muchas esperanzas, ¿no? Porque, bueno, en Europa había ocurrido ya una restauración conservadora muy potente con la Santa Alianza y el Congreso de Viena, que tenía como misión evitar cualquier asomo revolucionario republicano y defender las dinastías, ¿no? Monárquicas europeas y el origen divino de esa descendencia. Entonces, no vengan con leceras, ¿no? Y don Ramón Freire estaba en otra, ¿no? Por otro lado,
La expedición a Chiloé, la primera que hizo Ramón Freire, había fracasado. Los ejércitos patriotas en Perú habían sufrido varias derrotas. Entonces había una cierta esperanza de los conservadores chilenos de una restauración monárquica, ¿no? En ese momento. Sí. Y la iglesia en el fondo quería esta reinstauración monárquica también. Un buen número de ella. Ahora la Iglesia Católica en Chile y en Hispanoamérica está en una situación muy compleja porque en vista de este quiebre, muchos de las cabezas de las diócesis y los obispos no estaban presentes, ¿no? El clero estaba medio abandonado en esta situación en la cual el clero patriota había ganado más preeminencia, ¿no? Como el canónigo Cienfuegos, y con una gran decadencia, por ejemplo, de las órdenes religiosas que también estaban muy abandonadas. ¿Cómo se llamaba el Pío IX cuando no era Pío IX? ¿El que llegó a Chile? Juan Mastay. Juan Mastay. ¿Y qué hizo Juan Mastay entonces? Porque faltaban todavía más de 20 años para que fuera papa. Claro. Bueno, él es parte de esta misión diplomática y él va a relatar, ¿no?, un poco las cosas que van a ocurrir acá en su viaje. Y es muy interesante porque está esta pugna política, ¿no?, por el nombramiento del obispo, pero también él deja un registro de sus impresiones de Chile. Hace un contexto. Claro, y eso es muy entretenido. Por ejemplo, él cuenta que le llamaba mucho la atención que Santiago tuviera muchas acequias, ¿no?, que eran abiertas y que le recordaban de una manera un poco desmejorada a Florencia y Venecia, ¿no? Muy parecido. Claro. Lo otro es que aquí los recibieron muy bien, ¿no? Freire era una persona muy gentil, muy simpática, muy amable. Muy culto, además. Sí. Entonces, la recepción es muy buena. Además, el gobierno chileno se puso con todo. Se puso con el viaje, el alojamiento, la alimentación, y se pegaron sendos atracones. Por eso que no se fueron nunca. Pero las medias comilonas, ¿no? Sí, Mastay dice que comidas como con 200 platos, así para mucha gente. Claro, llena de comida, excelentes vinos, fruta deliciosa, ¿no? Gran elogio a la repostería chilena. Decía que las mujeres chilenas eran capaces de hacer dulces de cualquier cosa. Veamos una gráfica que hizo sobre eso. Veamos. Los textos de el Pío IX, antes de ser Pío IX. Dice: me sucedió una cosa inaudita para mi carácter, ser tachado de ladrón. Monseñor Vicario, que en julio de 1824 me había fijado 30 escudos al mes, me había asignado, entre otras ocupaciones, la de extender los rescriptos y cobrar las tasas, que eran enteramente a favor suyo. Vino una persona a buscar un rescripto de oratorio privado y dudó de pagar las tasas, pues había sabido por un religioso que yo, en otras circunstancias semejantes, había pedido la tasa de 20 escudos, cuando sabía que Monseñor se contentaba con 2,5 solamente, le estaba cobrando más. Estaba quedando con 17,5. Y dice: esta falsedad en mi contra partió de un religioso mercedario. A primera vista me sorprendió, pero luego me resigné y tomé esto como reparación de mis pecados. Después vino el mercedario a desdecirse, pero inventando términos medios y pretextos. Este le pasó a Juan Mastay. Claro, lo que pasa, como te decía, el clero chileno estaba muy decadente, y en particular las órdenes religiosas que estaban acéfalas, ¿no? Y por otro lado, resulta que, bueno, hubo ciertas quejas de la comitiva papal de que aquí el estipendio gubernamental no era suficiente, ¿no? Y resulta que ellos vinieron a resolver una serie de cuestiones que estaban pendientes, como por ejemplo, había una serie de trámites o solicitaciones de fieles chilenos para ciertas exenciones. Por ejemplo, la exención de practicar durante la cuaresma el no comer ciertos alimentos, ¿no? La instalación de oratorios particulares o ese tipo de cosas que se pagaban, ¿no? Eso se pagaba. Por otro lado, bendiciones, ¿no? Cobrar las bendiciones. No, Monseñor Musi bendijo, pero lo que le pusieron por delante, o sea, por supuesto, imágenes religiosas, pero también oratorios, fuentes para poner agua bendita. Ahí cobraban por todo eso, ¿no? Todo eso se cobraba. Mira. Claro, y más encima vendían reliquias. O sea, te decía: estás bendito, 20 Exacto, ¿no? Tenían tarifa variable según los recursos de quien solicitaba la bendición. Entonces eso provocó que se viera con mucho recelo y desconfianza y con no poca sorna, ¿no? Estas actitudes, digamos, pues, como poco ecuménicas, ¿no?
y era un poco como la venta de indulgencias en la época de Lutero, ¿no? Se veía de esa manera, ¿no? Y por otro lado, bueno, la prensa liberal empezó a hacer mofas, ¿no? de este tipo de cuestiones. Cuenta que un día entró un sujeto, que no se sabe si era un loco o un cara dura, al alojamiento de la comitiva papal, diciendo que él era San Mateo, ¿no? y que cómo se atrevían a venir a Chile sin pedirle permiso. Entonces ya estaban sufriendo como cuestiones un poco mortificantes. Había una obra de teatro en esa época, en el Teatro de Santiago, por un actor uruguayo, Morante, que se llamaba El falso nuncio del Portugal, que se trataba de un sinvergüenza que se hacía pasar por nuncio. Un nuncio es un diplomático, ¿no? Es como un embajador de Roma o del Vaticano, y se hacía pasar por nuncio justamente para hacer negocio, vendiendo este tipo de cosas, ¿no? Estampitas, chapitas y cuestiones. Gustos, toda clase de cuestiones, ¿no? De objetos, de la más variada índole. Y bueno, resulta que Monseñor Muzzi era tuerto, ¿no? Y el actor uruguayo, haciendo de falso nuncio del Portugal, se puso un parche en un ojo. Entonces todos se reían, ¿no? Era muy liberal para el momento. Súper liberal, súper liberal. De hecho, estos enviados papales se sentían bastante mortificados por esa situación. Porque eso no pasaba mucho en Europa. No, pues sí estaba ahí la reacción con la Santa Alianza. De hecho, algunos acusaban de que en realidad esta comitiva eran espías de la Santa Alianza en Chile. No, sí, no fueron muy bien tratados en vista de esa situación. ¿Y en qué terminó, profesor, para ir cerrando el... Bueno, resulta que hay un contexto político muy complejo en el cual había un enfrentamiento entre Freire y la Constitución moralista que estaba en ese momento rigiendo, que era bastante restrictiva, y el Senado, que era muy conservador. Entonces, frente a esa situación, Freire decide renunciar. Y el Senado no le acepta la renuncia. Entonces Freire dice, bueno, yo la acepto si es que cambia este estado de cosas, porque esta Constitución no me permite gobernar de manera liberal, ¿no? Y eso provoca una manifestación popular. Se toma el pueblo, todo esto en la ciudad de Santiago, con estos curas acá, ¿no? Con la misión diplomática del Vaticano. Se toma en la Plaza de Armas, se toma en la Municipalidad, se toma en el Palacio de Gobierno, que en esa época estaba en la Plaza de Armas, no en la Moneda, y exigiendo que Freire sea el jefe de Estado y la abolición de la Constitución moralista del 23. Y bueno, y Freire sale afuera, esto un poco arreglado, ¿no? Como se dice, un pie en el gobierno, otro pie en la calle. Claro. Freire hacía eso, ¿no? Y bueno, y acepta el clamor popular y retoma el gobierno, y el Senado es clausurado, y es abolida la Constitución del 23 para luego generarse una nueva. Y en esa circunstancia el gobierno decide hacer una, digamos, en cierto modo, expropia los conventos de las órdenes religiosas en Chile. Por otro lado, declara libertad de prensa, que la Constitución moralista no permitía, porque tenía una serie de cuestiones bien engorrosas, y eso la comitiva papal lo ve como una agresión directa, ¿no? La declaración de libertad de prensa y, por supuesto, la expropiación de los bienes de las órdenes religiosas. Y no solo contento con eso, luego la expulsión de Rodríguez Zorrilla, que era el candidato a obispo de los enviados papales, que era un realista acérrimo, y es expulsado del país. Oye, qué interesante. Entonces, con eso, los enviados papales deciden pedir sus pasaportes para volver a Roma. Y hasta ahí nomás llegó la comitiva papal. Pero lo curioso que pasa con esto es que cuando anuncian de que la comitiva papal vuelve a Roma, viene una verdadera locura por bendiciones, estampitas, chapitas y cosas. Entonces se llena, claro, la residencia de los enviados papales de gente que quiere que le manden bendiciones, que le entregan exenciones de cuaresma y cosas así. Y es tanta la locura que no da para bendecir tantos objetos, y empiezan a entregar algunos que no están benditos. Bueno, y en esa circunstancia esta comitiva vuelve a Roma, un fracaso absoluto. Pero Juan Mastay dejó un muy buen recuerdo en Chile. Y 20 años después, más o menos, sería papa entonces, el primer papa de Chile. De hecho, dos cosillas. Primero, él en Roma, cuando lo visitaban siendo papa, recordaba con mucho cariño a Chile y instauró los alfajores en la fiesta de la Inmaculada Concepción y mandó una bendición apostólica a los chilenos. Mira. Beati chilensis qui manducant charquicanem. Así se llama. Benditos los chilenos que comen charquicán. Amén, profesor. Suena la campana. Bendiciones al charquicán, del primer papa que vino a Chile. Sí, quedó enamorado de la comida chilena, sobre todo el charquicán y los alfajores. Y la mermelada.
Y las mermeladas, de cualquier cosa, hasta de tomates. Gracias, profesor. Gracias, Freddy. Nos vemos. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente el lunes. El miércoles vuelve el profesor de la próxima semana. Retoma el miércoles y el lunes nos encontramos nuevamente en el Living Ciudadano. Que esté bien. Buen fin de semana.